Cuando rutinario. voy después de 9 años es como una experiencia de wow, estoy subiendo una montaña increíble en una ciudad a la vista, o sea, todo es como que lo ves por primera vez. Claro, lo redescubres todo, Entonces, sí. cuando empiezo a ver todas esas cosas, te das cuenta de todas las cosas que tenías y dabas por sentado, ¿no? También como tuve la oportunidad de ir a Canaima, ir a Mérida, a explorar cosas que yo... Sobrevolaste el Salto Ángel ahí Exacto, cerquitica. hicimos... Hay No, un una video de cosa Robbie arrechísimo que se ve cuando se ve la increíble. cascada, Y increíble. todo eso lo van a ver, todo eso lo van a ver cuando ya salga el documental. Generalmente siempre hago como una introducción con mis invitados, algo como medio improvisado, pero quería como que trajeras inclusive como tus equipos y cosas como para hacer un sonido. Me hubieras dicho, Sí, me bueno, hubiera pero será encantado. para la próxima. Te lo debo, te lo debo. Coño, me hubieras dicho. Mira, Hubiera sido cool. Robbie Mesa, para los que no lo conocen, Robbie es venezolano, es productor musical, director musical, músico, director musical de Mao y Ricky, ha trabajado con un montón de artistas y bueno, es amigo mío también, amigo de la casa, por aquí está, por allá atrás está su esposa Marian que nos está acompañando. Robbie, bienvenido al famoso llamado. Gracias por la invitación. Este podcast lo creé en la búsqueda de respuestas en preguntas que tengo sobre creatividad, sobre curiosidad, sobre la vida. Y me gusta hablar con personas que tienen diferentes puntos de vista y estoy súper interesado en conocer el tuyo, más allá de las veces que nos hemos encontrado en reuniones, que nos hemos caído a birras, hemos comido, hemos salido a rumbear, pero nunca he conversado contigo así one on one, ¿no? Empezando por lo básico, quería saber desde en qué momento, casi siempre lo pregunto, en qué momento te das cuenta de que quieres ser músico, que te llama la atención la música, los sonidos. Bueno, empezando, gracias por la invitación a tu podcast. Dato curioso, es la primera vez que voy a hacer un podcast. So, Bien. me guías un poco. Chévere. Desde siempre. Mi papá siempre le fue amante de la música y siempre como que nos inculcó tenerle un amor a la música más allá de ser músico, como apreciarla. A él le gustaba mucho todo tipo de música, era coleccionista de discos, entonces en la casa él siempre tenía colecciones de discos, me mostraba las bandas y decía, mira, esta era la banda que yo escuchaba cuando era joven y eso. Entonces siempre nos inculcó como ese amor por la música. Ahora, eso vino desde muy joven. De ahí al punto en que yo quisiera tomar la música como una profesión, yo creo que fue más ya cuando estaba en bachillerato, que digamos que fue que yo empecé a querer como, digamos como que me compré una guitarra, quise como que aprender un poco más a lo que sería como que tocar, aprenderme las canciones, o sea, era como que una necesidad sí, era como una necesidad creativa, yo creo, porque más allá de que yo lo hice como para aprenderme canciones de los demás, siempre tuve como en mi mente como que quiero hacer una banda y compartía como que el mismo gusto con mi hermano. Entonces mi hermano, me acuerdo que nos interesamos mucho en la guitarra, más adelante yo me interesé un poco más en el piano, entonces estudiamos los dos diferentes instrumentos y pudimos como que en el transcurso trabajar juntos y hacer como, digamos, como que aprender de la música compartiendo como el mismo trip, pues. Entonces, bueno, en Venezuela comenzaste con esa curiosidad de tocar instrumentos. Me imagino que de repente en fiestas te pedían a ti, Robbie, por favor, cántanos algo, tócanos algo en la universidad o en el donde hayas estudiado. Eras como el músico siempre como que llevaba la guitarra y las cosas a la fiesta, me imagino. Sí, de hecho sí, pero no empezó así, fue en el colegio, que yo me llevaba la guitarra porque ya después cuando quise como aprender me tuve que dar cuenta de que era algo que tenía que practicar constantemente. Y yo pregunté en mi colegio si había problema en que yo llevara la guitarra y me dijeron, no, mientras tú la toques en los recreos, todo está bien. Y yo, bueno, ok, me la llevaba y cuando tocaba en los recreos como que creaba como la olla de decir, mira, ¿sabes las canciones de no sé quién? ¿Y te sabes esta? Y yo, bueno, no, pero me la puedo sacar mañana. Y llegaba, entonces ahí fue que aprendí como que, wow, o sea, puedes crear como que un ambiente súper lindo cuando eres músico y puedes generar algo en la gente. Entonces ahí le agarré más interés, como aprender más acostumbraba que cuando estuviera en una reunión, ya sea por ejemplo en la casa, reunido con mis amigos, siempre había un momento como para sacar una guitarra o para tocar una canción y era algo agradable y a mí me gustaba, Qué digamos. chévere lo que me cuentas, Robbie, de crear como esa unión con tu hermano que también tocaba instrumentos, que tu papá les inculcó la música,
que había como un sentido de que entre ustedes tres se entendían a nivel musical, ¿no? Y que había como una comunidad y la creaste también en tu colegio, o sea, la gente se ponía alrededor y me imagino que también te llamó la atención, o sea, te gustó la atención, me imagino que en ese momento empezaron las chamas como a interesarte, no sé qué, Total, total. como que no, puede ser que me siento como popular, me siento como que me están viendo, me imagino Exacto, que era un eso buen hook también, porque, ajá, entonces como que si no era con el físico, entonces era por lo menos con algún talento o algo, sí, sí, definitivamente. Y sí, todo nace desde mi papá que nos inculcó de la misma manera la música y con el tiempo nos enamoramos, con el tiempo lo agarramos como profesión en momentos diferentes, mi hermano y yo, pero al mismo tiempo terminamos hasta el día de hoy. Yo me dedico a la música y mi hermano, aunque tiene trabajos paralelos a eso, sigue todavía tocando. Él es un gran guitarrista. Actualmente ha hecho de director musical para Lazo, que es otro artista venezolano, sí, cuando ha claro. venido aquí a Estados Unidos. Y ha trabajado con sin fin de artistas venezolanos también. Entonces, nos hemos dedicado, digamos, a la música por casi la misma cantidad de tiempo y creo que los dos hemos tenido la oportunidad de vivir de ello. Bueno, aquí donde lo ven, Robbie ha trabajado con artistas como Sebastián Yatra, como Mao y Ricky, con los Montaner. Cuéntame cómo llegaste a dar con ellos, a trabajar con ellos. Em, bueno, primero tendré que empezar a cómo llegué a trabajar con artistas grandes, Bueno, ¿no? Porque empecemos por... digamos que Exacto. de ahí fue que poco a poco lo que ha ido es como evolucionando con los artistas con los que he trabajado. En Venezuela, me recuerdo que yo empecé como a tocar, em, digamos, con muchos amigos, muchos compañeros y habían cosas que eran como, no sé si tú alguna vez fuiste aquí a Miami, algo que era como la bohemia, que era como que jammings, donde la gente, ¿sabes? Sí, Se me siente y hay suena. muchos Ujú. músicos y entonces uno se sienta, se pasan los instrumentos. En Caracas eso era algo muy común. Y en Caracas tú te conectabas con muchos músicos y era algo súper cool porque iban músicos de todo tipo, músicos que tocaban desde decirte, no sé, Franco De Vita, hasta un chamo como yo que sabía tocar, pero no sabía, ¿me entiendes? No había tenido ningún tipo Sí, no estaba en el de medio, pues, recorrido. claro. Y en ese tipo de eventos hice un muy bien, muy buen networking, que creo que es lo más increíble en esta industria que uno tiene que prestarle atención después de lo creativo, of course. Pero yo creo que fue en ese networking que me aparecieron mis primeras oportunidades. Recuerdo que había un dúo en Venezuela que se llamaba Gustavo y Rey. Ellos eran como que un dúo que estaba creciendo en esa Pensé estancia que ibas a decir Tisubi y Georgina. también. Son un poco de Diferente, otra no era. época, creo Chino y que estaban muy Nacho, chiquitos, exacto. pero de hecho era como que el dúo que estaba como por, Ahí cerquita ajá, de, muy cerca de Chino y Nacho a nivel de fama, o sea, todo el mundo se acuerda de Franco y Oscarcito, pero ellos ya se habían separado, entonces a nivel de dúo, como el dúo que le seguía a Chino y Nacho, en esa época era Gustavo y Ren. Y al bajista de, si no recuerdo, Chino y Nacho, ya yo lo conocía de estos jammings. Ok. Entonces ahí fue cuando a él lo llaman para armar la banda a Gustavo Irren y él me llama a mí y me dice, bro, te he visto tocando en estos lugares y tal, sabes que me están llamando para este proyecto y yo creo que tú podrías funcionar y también le puedes decir a tu hermano que toque guitarra y eso. Y al final esa fue como mi primera oportunidad. Yo terminé siendo director de la banda también después de ya bastante tiempo tocando con ellos. Y que llevamos bastante tiempo. ¿En cuánto tiempo te hiciste? Como más o menos nosotros tocamos como... Es que yo cuando entré ahí ya estaban ellos a punto de empezar una gira, porque habían sacado un tema que se pegó y estaban con que tenemos que armar una banda. Era como que todo hay que hacerlo porque esto tiene que arrancar ya. Claro. Y entonces desde que entré ya eso fue girar. O sea, ya estaba haciendo shows que yo nunca pensé que iba a hacer, ya ferias con 5.000 personas y eso. Y yo, mi tarima más grande había sido, qué sé yo, en el colegio con 40 personas y ya estaba Claro. con 5.000. Entonces fue un cambio bastante drástico, pero realmente no me afectó mucho. ¿Qué edad tenías tú en ese momento, te acuerdas? Tendría como 18, 19 años, Wow. algo así. ¿Y eso no te Sí. abrumó de repente? ¿O fue como No, demasiado yo creo y... que era emoción por hacer algo que justo cuando estaba en esa época ya estaba entrando en la universidad, entonces empiezas como que digamos, cuando tú empiezas una carrera, que en este caso fue computación, en la central es una carrera bastante dura, y sabes que cuando no le dedicas el tiempo necesario de estudio,
o sea, son unas carreras difíciles, entonces necesitas realmente estar ahí al 100% para lograr tener éxito en esa carrera. Y entonces como que empiezas a aceptar los hechos de que, bueno, tal vez la música no fue, ¿me entiendes? Es como que ahora tengo que dedicarme a esto porque si no estoy al 100% aquí en la universidad, no lo Claro. voy a lograr. Pero obviamente siempre ese, en el interior uno siente como creativo que eso es lo tuyo. Entonces cuando se me da esta oportunidad, era más como que esta es la oportunidad que tengo para demostrarme a mí mismo que yo puedo vivir de esto y que esto puede ser de aquí en adelante mi futuro. Y así fue haciéndose poco a poco porque a medida que yo estaba trabajando con ellos, ellos también iban creciendo. Entonces cada vez iba mejorando, digamos, la calidad de tanto laboral con ellos como la cantidad de networking que seguía haciendo. Pero tú Porque te ibas de gira con ellos y seguías en la universidad. sí, eso fue terrible. O sea, ahí fue cuando O sea, clavé fue cuando todas las ya, materias. Sí, ya o sea, perdiste, ya, por total, supuesto. o sea, ahí yo tomé la ¿Y decisión. en qué momento ahí decidiste que ya no ibas a seguir en Sí, nada? ya cuando yo tenía 6 meses, 7 meses, digamos como que, como decimos nosotros, no llevaba luz en la universidad, o sea, era imposible. Era muy difícil hacerlo. Viajaba casi todos los fines de semana, teníamos shows, también estaba muy enfocado en eso, ensayos. No era algo compatible con la carrera que estaba haciendo, entonces llegó el momento de decir, decidí congelar y hasta el día de hoy está Está congelada esa congelado todo carrera ese cubo ahí ahí en las... esperando por Robbie. Pero no me arrepiento de esa decisión y de ahí, digamos que empieza el networking, ¿no? De conocer más artistas, trabajar con más artistas. Mira, Roy, pero tengo una pregunta. Cuando tú dices que sabías que algo dentro de ti te decía que tenías que seguir ese camino, ¿no tenías como un sustico de ¿será que voy a ser exitoso? ¿Será que voy a fracasar? ¿Será que voy a ser un músico más? ¿Será que... O sea, o hay algo dentro de ti que te dice que lo vas a lograr, que estás en el camino Yo correcto, creo que... que ¿Qué es lo que te guía a ti? ese miedo es totalmente normal. A Claro. cualquier creativo, eh, también por la influencia, ¿no? Uno tiene sus padres, sus amistades, ¿no? Entonces como que hay mucha influencia externa cuando tú tienes un sueño creativo que te empiezan a llegar esas vocecitas de decir, oye, pero también tienes que tener un plan B porque no sabes si eso tal vez va a ser. Entonces eso te empieza a resonar en la cabeza Claro. y llega un momento que te lo empiezas a creer, definitivamente. Y ese miedo se va, ese miedo es el que te lleva, por ejemplo, a empezar a estudiar en la universidad. Una carrera que yo sabía desde el principio que aunque me gustaba no era lo mío. Entonces, ese tipo de miedos son totalmente normales, pero tienes que afrontarlos a tiempo. Y yo tuve la suerte de que tuve, digamos, la fortuna de que pasé no de cero, pero pasé de un punto a ya estar trabajando con un artista que ya estaba tocando y ya pagaba bien. Algo así como que no es tan común en otros artistas que tienen que ir escalándola poquito a poco, a pesar de que ya yo tenía, digamos, años en la música, tratando también con bandas que yo había armado, proyectos musicales que yo había empezado, logrando, sabes, entrar en barcitos y cosas así. Pero cuando yo agarro la música como profesión al 100 creo que fue como esa oportunidad de que se me dio de ya empezar de una vez girando con un artista reconocido. O sea, porque no siempre, obviamente, no siempre estabas girando. Me estás diciendo que cuando habían pausas tenías tus proyectos personales, hacías música, tenías tus bandas pequeñas, te presentabas en varios. O sea, siempre estabas como constantemente trabajando con la Claro, música, ¿no? Me claro. imagino. Trabajando con artistas también fue que llegó, digamos, cuando ya decidí que la música iba a ser algo para mí, decidí ir all in. Pues entonces ya como músico yo me sentía bien, pero realmente mi sueño era yo hacer música y que Claro. esa música la lograra escuchar la gente. Entonces, yo creo que fue en ese momento, aprovechando que trabajaba también con artistas, instruirme más en lo que sería lo que es producción musical, composición, eh, instruirme en lo que es un poco más la manera técnica de grabar una canción, de cómo funcionan las computadoras, las consolas. Entonces como que me fui nutriendo de eso y tuve la oportunidad de empezar a trabajar con los artistas que ya trabajaba y con el networking que ya yo había hecho. Y eso me ayudó en Venezuela como, digamos, a empezar a hacer canciones que la gente escuchaba ya. Ya sea por el engagement que ya tenían los artistas con los que trabajaba, pero tuve la suerte de que mis primeras canciones, o sea, entre las primeras producciones, no, evidentemente, porque las primeras siempre son probablemente muy novatas, pero
con ayuda de ellos y otros productores, ayudé que mis primeras canciones también fueran como que más reconocidas, digamos. Cuéntame nombra algunas canciones, a lo mejor no conozco ninguna porque yo no escucho mucho reggaetón. En esa época, Ni de hecho, música cuando urbana. empecé a trabajar con, ya era el director musical de Gustavo y Rein, yo escribí con Sixto, que es Sixto Rein, el artista, la canción de ellos que fue muy, muy famosa, que se llamaba Como te amo yo. Eso, una canción que fue número uno en Venezuela y también fue número uno en HTV como por un mes. Wow. Y eso fue de mis primeras canciones realmente. Tanto así que yo la compuse con él, la escribimos, pero digamos que yo no era tan, digamos, tan instruido en lo que era la producción musical y yo lo máximo que pude hacer fue una maqueta. De ahí fue que llegamos con esa canción cuando decidimos que era la canción que ellos querían sacar y la terminó, digamos, de producir Daniel y Jane, que en esa época eran como dos productores muy grandes que habían en Venezuela. Y digamos que eso fue como que una de las introducciones a decir como que, wow, o sea, mi canción está número uno y eso, o sea, esto, ahora sí esto es lo mío 100%. Claro, lo logré. Entonces, de ahí sí puse todo mi empeño, de hecho, me puse a estudiar producción musical también en Venezuela. La suerte que tuve con esto es que ahora sí mi carrera iba, digamos, como que estaba como attached a lo que yo quería hacer. Y también tuve la suerte de que mis profesores lo entendían perfectamente, que yo seguía girando y seguía tocando y hubieron ocasiones donde habían exámenes y me decían, tienes que viajar porque tienes show. Sí, bueno, cuando llegues la semana que viene yo te hago el examen, cosas que jamás en la Universidad Central de Venezuela un profesor hubiera hecho pasado, por ti. claro. No, lo hacían era porque ellos lo entendían. Muchos de ellos también giraban y a veces ponían suplentes a cubrir clases porque esa era parte digamos, de la profesión. Claro. Entonces, una vez que ya estudié, me profesionalicé más lo que era grabación, mezcla, mastering y digamos como que estudié mucho más lo que era la producción musical y de ahí en adelante empecé a trabajar con bastantes artistas en Venezuela. Trabajé con Víctor Drija, Chino y Nacho, Franco de Franco y Oscarcito. O sea, si me pongo a nombrar, te digo, probablemente hasta el día de hoy ya he trabajado casi con todo. Pero ahí fue cuando quise buscar como más. Y ahí fue que yo dije, me sentí como un poco estancado en Venezuela en esa instancia porque, Ahí es cuando te vienes a Estados Unidos. exacto, yo sentí que la industria musical en Venezuela estaba un poco estancada. O por lo menos ese era mi parecer para lo que yo necesitaba. Y decidí que tenía que probar en otro sitio. Y se me abrió una oportunidad aquí en Miami de un amigo que me llamó para que lo ayudara a hacer unas cosas, unos proyectos musicales también, que era para algo para Zumba o algo así. Y yo me vengo para acá, yo dije, bueno, nada, lo ayudo con estos proyectos y de ahí yo me quedo y bueno, empiezo mi carrera en Miami. Obviamente, inocentemente, pensando que todo iba a ser así, color de Facilísimo, como rosa, todo, que ya exacto. yo había hecho un número uno en Venezuela, entonces yo iba a llegar para allá, Llego y se me abren las puertas, me iba a todo. contactar con la gente que era y iba a empezar a trabajar. Evidentemente, fue todo lo contrario. O sea, en mi primer año aquí fue, después de que trabajé con esa persona, digamos que eso era lo que había que trabajar y yo descubrí que empecé a tocar puertas por todos lados, pero ninguna puerta se abría. Porque yo me quiero quedar y quiero hacer esto que me gusta. O sea, los meses que te daba la visa, por supuesto. Exactamente. De Y turista. en eso tuve que hacer, obviamente, todos los trabajos que realmente tuve suerte, porque hubieron muchos trabajos que sí eran musicales, desde tocar en bares, muy mal pagado, pero estaba haciendo música al fin y al cabo. Y como otros trabajos digamos que cuando yo llegué aquí me tuve que convertir en un todero, ¿no? Yo, tanto como usar la filosofía de fake it until you make it, o sea, cuando alguien necesitaba algo, yo decía, yo mismo soy. ¿Y tú sabes hacer eso? Claro que sí, a veces. Claro. O sea, como de ahí te puedo decir, hacer una página web. Nunca había hecho una. Y decían, ¿sabes que conozco a alguien? ¿Conoces a alguien que haga una página web? Yo decía, yo mismo soy. Claro. Buscando en Entonces, Wikipedia ahí y fue la cuando vaina descubrí como... el poder de YouTube Claro. y de los tutoriales, porque después entregaba la página web y me decían, bro, tú eres un duro. Y yo decía, viste, te dije que yo era el tipo y yo nunca había hecho una página web en mi vida. Y era eso de tener que hacer algo para resolver, ¿no? Y bueno, ese año fue muy duro, esos meses particularmente, porque obviamente teniendo que ahorrar
la cantidad de dinero para pagar la visa, no te queda absolutamente nada para Claro. subsistir. Entonces, obviamente, Me el, imagino que estabas el, quedándote en casa de alguien sí, conocido, no, una y renta después muy tuve, claro, pero después barata. tuve que rentar una habitación y no me Claro, alcanzaba. Nada, de esas historias tendremos claro. para hablar en otra ocasión, pero historias de terror de esas típicas de que no tienes ni para comer. Pero, Mira, Roy, ¿quién fue el primero o la primera persona, la primera mujer o hombre que te abrió las puertas aquí en Miami? O sea, tú dijiste, bueno, ya siento que estoy como más... wow, honestamente yo creo que fue la persona con la que empecé a trabajar con las bandas que tocaban en los bares. Se llama Diego. Y yo creo que eso fue, o sea, muy importante, porque eso marcó, digamos, lo que fue mi primer trabajo fijo con el que yo podía proyectarme un poco, decir, bueno, puedo ahorrar esto y tengo que hacer estas otras cosas, pero ya tenía como que algo que era como base. Y creo que más allá de hablar como de artistas grandes y de cosas que me sucedieron después, que obviamente estoy muy agradecido por eso, yo creo que son las cosas que realmente fueron en el principio y las cosas más pequeñas como eso, como darte la oportunidad de trabajo cuando más lo necesitas. Yo creo que Diego, que él todavía tiene una banda que se llama La Línea, que son varias bandas y digamos que tocan por todo Miami y se reparten, es de las primeras personas que me abrió las puertas. Mira, Roy, quiero ir un poquito como a la raíz del proceso creativo tuyo cuando comienzas a producir una canción, a crearla, que viene primero, si viene un sonido, si viene de repente una letra primero. Por ejemplo, en mi caso, mm, a mí me pasa que sueño con cosas y me empiezan a llegar imágenes cuando voy a escribir mis guiones o veo algo que me gusta y lo anoto en las notas y después, ¿sabes? Como que ya todo está descubierto, todo está escrito, la cosa es como darle la vuelta y darle tu propio toque personal. Quiero conocer un poquito de tu proceso de cómo haces una canción. ¿Qué haces primero? ¿La melodía? ¿La letra? ¿Es una... depende del mood? ¿Sabes? ¿Cómo se te da más o menos? Bueno, evidentemente los procesos creativos de cada persona es totalmente diferente. Lo que le sirve a unas personas no le sirven a los otros. En mi caso, realmente no hay una fórmula. O sea, yo no puedo trabajar en base a una fórmula porque creo que me estanco creativamente. Claro. Hay veces que yo puedo empezar desde una melodía que tarareo en la ducha y otras veces empiezo desde crear ya en sí, grabar algo, empezar a grabar ideas, empezar a programar baterías o cosas así, que algo que ya me haga sentir un mood y yo decir, wow, aquí puedo escribir algo o por aquí puede salir una canción. Pero yo creo que, digamos que como, como decir, como lo que hace que mi creatividad se expanda más y pueda trabajar más fácilmente, creo que siempre ha sido la colaboración. Cuando yo trabajo con otros productores, con otros escritores, con otros músicos, hay veces que, no sé, es como, no sé si es algo energético donde como hay varias personas como puestas para el mismo fin, pero siento que cuando trabajo con gente, digamos que se me ocurren ideas diferentes, ya sea desde, a veces ni siquiera que me la dio esa persona, sino que fluyo como de manera diferente. Claro. A veces puede venir desde hasta la conversación que tuvimos antes de empezar, como que nos sentáramos nosotros aquí, hablamos un rato y digamos, ok, vamos a hacer una canción. Desde ahí yo creo que ya vas como que mentalmente diferente y fluyen otras ideas. Entonces yo creo que la colaboración para mí es sumamente importante a la hora de hacer música. Por eso es que hay músicos que se casan con su equipo o hay directores de cine que se casan con su equipo porque ya tienen como un engranaje, saben, los conocen, no es como, ¿sabes? Hay como una camaradería y una Totalmente. Y de familiaridad. hecho, muchos de los artistas con los que yo he trabajado son así conmigo, porque yo creo que es porque es mi filosofía esa de crear la vibra y de que tiene que haber algo en la colaboración para que funcione y cuando ya se crea eso, siempre nace algo lindo. Y sí me ha pasado el caso que me dicen muchos artistas con los que he trabajado, como que yo hice una sesión con otras personas, pero cuando hago sesiones contigo es como diferente, como que fluyen las cosas. Y es eso, como que a mí me preocupa mucho como que no sea como que algo tan técnico, de que bueno, vamos a hacer aquí, yo hago esto, tú te encargas de hacer esto, tú escribes esto, sino que sea algo como más energético, digamos, que haya una vibra en el estudio
y que en el estudio o en la sala, donde sea que se haga música, porque realmente hoy en día puedes hacer O música sea, donde sea. eres muy receptivo, me imagino, escuchas la idea, o sea, me imagino que es una colaboración, tú pones de repente la melodía, él pone la letra, tú sugieres de repente, no, ¿qué tal si le pones esto en la letra? O sea, me imagino que es una, de todo Totalmente, una mezcla, ¿no? totalmente, totalmente. Mira, Roy, Es- quería, porque justamente por esa vibra que tú hablas en el estudio y cómo se ha creado esa familiaridad y esa... Tú eres muy amigo y trabajas de la mano con Mao y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner, e inclusive te fuiste con ellos para Venezuela recientemente. ¿Aún se puede decir para lo que estaban trabajando o no todavía? sí, yo creo que sí. Si no, bueno. Bueno, un proyecto especial Exacto. audiovisual que están Ellos, trabajando, pero quiero que me cuentes de tu experiencia volviendo a Venezuela, ¿no? ok. Bueno, pero entonces sí tendría que más o menos explicar un poco lo que ellos están haciendo. No creo que haya ningún problema. Ellos van a hacer un documental de ellos volviendo a Venezuela, porque ellos, al igual que yo, nos fuimos hace mucho tiempo a Venezuela y no habíamos vuelto y honestamente, a pesar de que ellos, o sea, toda su carrera la construyeron acá, digamos, no la construyeron en Venezuela. Es algo bastante parecido a lo mío, a pesar de que yo ya era productor musical en Venezuela, creo que mi carrera aquí fue como que donde realmente llegó Ha a, comenzado como claro. ajá, llegó como a más lugares. Entonces, en esa idea de crear ese documental, vinieron como varias ideas de hacer como live sessions en vivo en los lugares que ellos iban a estar visitando. Y ahí fue donde entré yo, porque yo también he trabajado, además de como director musical en la banda, yo he trabajado con ellos como productor, ingeniero, desde antes, de hecho. Yo empecé a trabajar con ellos viajando y ya yo tenía como un año trabajando con ellos en el estudio. Entonces, ellos me llamaron para que yo sea el encargado de grabar eso, de que en cada lugar que fuéramos hubiera la oportunidad de grabar un performance en vivo, donde sea, así sea en el tope del Ávila, así Wow. sea en donde sea que ellos quisieran grabar, se pudiera grabar. Vi unos videos como en Choroní, como una Ajá. cosa con Entonces tambores. yo armé un setup de un play, como un rig con las interfaces, con una pila externa para que se pudiera cargar y pudiera funcionar la computadora, los micrófonos, todo eso. Y realmente es un setup que nosotros podemos llevar a cualquier parte, no importa dónde sea, mientras evidentemente no sea debajo del agua, pero o sea, donde pongamos eso, así sea en el Salto Ángel, nosotros podíamos grabar. Y así fue que lo hicimos. Se creó ese proyecto. Entonces, eh, si hablo, esa es la parte, digamos, laboral por la cual fui a Venezuela. Ahora, ¿Tenías cuánto tiempo que no ibas a Venezuela? yo tenía como 9 años sin ir a Venezuela. Wow, 9 años. bastante. Era demasiado. Y, y realmente una cosa importante fue que cuando yo me fui de Venezuela, también me fui como un poco peleado, ¿no? Con Venezuela. O sea, me fui como con un poco de... Me fui con nostalgia, pero también me fui con un poco de... De rencor, de... Sí, no sé si rencor, probablemente sea un poco de rencor porque sentía que se me cerraban las puertas ahí. Yo ¿Crees que es? trabajaba, Claro. exacto, trabajaba demasiado para que la música de mi país, digamos, pudiera salir y quedar en alto y todo, y sentía que las condiciones del país cada vez nos pisoteaban más, por sea económicas o sea idealistas, etcétera. Entonces realmente cuando yo me fui quedó ese pequeño rencor ahí, a tal punto de que cuando ya tenía 9 años sin volver, ya no me sentía tan venezolano. Que eso no sé si es algo que le pase a mucha gente. Hay gente que es como patria o muerte para siempre y así viajen y eso. Pero ya yo me sentía como que lejos, Desconectado totalmente. desconectado. O sea, Claro. ya era una persona que, por ejemplo, no sabía lo que acontecía en Venezuela. No sabía, más allá de que sí me preocupaba por buscar artistas nuevos de Venezuela, tampoco estaba como muy en qué estaba pasando allá, en general, más allá de lo artístico, ¿no? Entonces, volver allá, ese viaje particularmente hizo un cambio. Yo creo que fue un cambio como de reconciliación un poco O sea, por fue mi un parte. regalo del universo, un Sí, regalo de sí, yo Dios. creo que fue algo que yo necesitaba hacer Porque además recorriste Venezuela completa prácticamente. Eso fue lo más impresionante, que me ayudó demasiado a conectar otra vez con, digamos, con el lugar que yo nací y veía todo diferente. O sea, diferente me refiero como que antes como que tú das por sentado muchas cosas, ¿no?
y los lugares donde tú te la pasabas antes, los parques por los que caminabas. O sea, una de las cosas que yo hice llegando fue ir al Ávila, porque yo acostumbraba a ir al Ávila siempre. Y a veces de tanto hacerlo ya lo veía como, no, yo voy a hacer ejercicio, voy a subir la montaña y bajo. Algo Cuando rutinario. voy después de 9 años es como una experiencia de, wow, estoy subiendo una montaña increíble en una ciudad a la vista. O sea, todo es como que lo ves por primera vez. Claro, lo redescubres todo. Entonces, Sí. cuando empiezo a ver todas esas cosas, te das cuenta de todas las cosas que tenías y dabas por sentado, ¿no? También como tuve la oportunidad de ir a Canaima, ir a Mérida, explorar cosas que yo... Sobrevolaste el Salto Ángel ahí Exacto, cerquitica. hicimos... Sí, No, un una video cosa de Robbie arrechísimo que se ve cuando se ve la increíble. cascada, Y increíble. todo eso lo van a ver, todo eso lo van a ver cuando ya salga el documental y cuando salgan los videos musicales, porque es otra parte de lo que se estaba haciendo, que eran unos videos musicales que se estaban haciendo para el disco nuevo de ellos. Entonces, sí, o sea, realmente el viaje fue mágico en ese aspecto porque pude conectar con cosas que nunca había hecho, como ir a Canaima, ir a la laguna que hay en Mérida, se me olvidó el nombre, no recuerdo ahorita, pero eran Mucubají. ajá, Mucubají, Mucubají, ajá. exactamente. Y eran paisajes impresionantes, bro. O sea, yo nunca había estado ahí. Y Claro. viví en Venezuela por lo menos 22 años, algo así. Entonces era como que, wow, o sea, he viajado tanto por el mundo porque gracias a que después me puse a girar con Mauricio, Sebastián Yatra, Ciencio, todos estos artistas, tuve la oportunidad de recorrer toda Latinoamérica. Y yendo a estos sitios en Venezuela, yo decía, wow, lo que tiene Venezuela es impresionante. O sea, tenemos de todo. Fuimos a los Médanos de Cora y desierto, fuimos a Canaima, la selva, qué sé yo, la ciudad de Caracas, o sea, metrópolis. Era como que todas esas cosas uno las daba por sentado y decía como que, wow. Todavía hay sus cosas como siempre. Evidentemente, Claro. todos los países tienen sus ups and downs. Pero creo que me fui más con lo bueno que con lo malo Robbie, cuando ¿te viví en quedas Venezuela. con ganas de volver? A Venezuela, Sí. totalmente, sí. Y ahora sí, más allá de volver como digamos, a pasear tengo ya muchas ganas de ir allá a hacer música, a tocar, o sea, a volver a tener esa conexión con lo que es la audiencia venezolana. O sea, conectar con tu Total, conectar talento. otra vez con las tarimas en Claro. Venezuela, Ir a tu conectar con... colegio y tocar la guitarra. Sí, todo lo que se pueda sacar de ahí. O sea, Bueno, tengo muchas ganas. Robbie, estoy muy agradecido por esta conversación, por abrir tu corazón y tu trayectoria con todo el público y con toda la audiencia del famoso llamado. Te agradezco por todo esto que has comentado sobre Venezuela y nos dejas con un poquito de esperanza y de reconciliación y de como un sentido como que vamos a darle una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta a Venezuela. Y me alegra mucho porque yo estoy en ese punto ya 10 años que no voy a mi país y tengo muchísimas ganas de volver. Los que tengan la oportunidad de hacerlo, yo creo que es necesario hacerlo, sobre todo si te sientes como yo me sentía. De Sí. que tienes esa espinita que tal vez tengas que curar y creo que te va a hacer bien porque son cosas que uno no puede guardarse, ¿sabes?, en el corazón. Es mejor simplemente ir allá, digamos que perdonar, curar y seguir adelante. Así es. Gracias, Robbie. Gracias, Gracias por hermano. la invitación. Gracias a todos ustedes por Mi primer escucharnos. podcast. Su primer podcast. ¿Viste? Aquí Robbie Mesa, productor musical, director musical de Mau Enrique, de Sebastián Yatra, de Chino y Nacho, de todo, bueno, toda esta gente que ha nombrado en este episodio. Gracias por conectarse con nosotros. Recuerden darle like, comentar, suscribirse, compartirlo para que más personas lo vean. Esto fue el famoso llamado. Gracias. Gracias, Robbie. Yay.